Muy buenas noches amigos y bienvenidos a este su programa Academia Virtual de Ajedrez. Les habla Jesús Osorio y el día de hoy tenemos nuevamente un programa muy especial para todos ustedes. Tenemos como invitado al maestro internacional Héctor Delgado, nuestro primer invitado internacional que nos estará contactando desde Cuba en el segundo y tercer bloque de nuestro programa. Pero antes vamos a continuar con el estudio de nuestro temario de ajedrez y a seguir viendo algunas partidas con el tema del ataque al punto F7. La primera partida que vamos a ver el día de hoy es de Hamlisch contra un aficionado. Una partida que se jugó en Viena, Austria, en 1899. Y la misma inicia con E4, como hemos estado viendo en todas estas partidas. El aficionado en esta ocasión jugó una defensa que no es muy común, que es la defensa Pirc. Y al no hacer algo como E5, pues las blancas aprovechan la oportunidad para controlar el centro con sus peones, que como sabemos es uno de los objetivos de la apertura. Ahora las negras responden con una jugada no muy buena, como caballo D7. Generalmente en la defensa Pirc, la jugada correcta en esta posición sería, por ejemplo, caballo F6. Las blancas pudieran jugar caballo D2, por ejemplo, o caballo C3, poniendo caballo D2. Y las negras prosiguen creando un fianchetto en el ala de rey. Un fianchetto es esta estructura en donde colocamos el alfil en esta casilla para dominar la gran diagonal. Aquí las blancas pudieran hacer algo como alfil C4 y las negras finalmente alfil G7, seguido posteriormente de la jugada de enroque. Sin embargo, como hemos visto, el aficionado prefirió la movida pasiva caballo D7. Aquí las blancas hicieron la movida alfil C4, inmediatamente mirando el punto F7 como lo hemos estado viendo en nuestras partidas anteriores. El jugador de las piezas negras jugó la jugada G6 y Hamlisch siguió con el desarrollo de sus piezas con la jugada caballo F3. Las negras hicieron alfil G7, que es una jugada errónea en esta posición. Debido a que antes de algo como esto y viendo el peligro que están teniendo con este alfil, debieron haber jugado algo como E6 para evitar que el alfil pudiera llegar al punto F7 en una sola jugada. Sin embargo, cometieron el error de jugar alfil G7 y le dieron la oportunidad a las piezas blancas de efectuar un bonito sacrificio que termina con ventaja para las piezas blancas y posteriormente ganan la partida. Ahora, el sacrificio, como ustedes sospechan, es alfil por F7, ganando. Ahora, en esta posición, las negras no tienen mejores opciones que tomar el alfil de esta forma. Aquí, por supuesto, las blancas jugarían caballo G5 jaque. Y fíjese cómo el rey está expuesto en la columna F, debido a que no tiene nadie que lo esté protegiendo en esa posición. Ahora, en esta posición ya las negras tienen muchos problemas y deciden jugar algo como rey F6. Debido a que si hacen algo como rey E8, pues su dama queda atrapada entre sus propias piezas y las blancas terminarían jugando caballo E6 con la posterior toma de la dama. Por ejemplo, aquí terminaríamos tomando la dama en D8 y por supuesto ganando la partida, debido a que la ventaja material sería abrumadora. Otra jugada como rey F8 sería lo mismo, debido a que seguiría caballo en E6, atacando simultáneamente el rey y la dama. Se movería el rey, digamos, a E8 y se tomaría la dama en la siguiente jugada. Así que viendo estos análisis, el jugador que llevaba las piezas negras hizo rey F6, que terminó siendo mucho peor, debido a que causa el mate inmediatamente, con la jugada dama F3. Fíjese que la dama está atacando al rey y el rey no puede ir a ninguna casilla, debido a que no puede tomar el caballo, ya que él mismo está
protegido por el alfil, no puede moverse hacia adelante por los peones y el caballo mismo está controlando la casilla E6, por lo cual el rey queda en una posición de jaque mate y vemos la importancia de proteger el punto F7 por el motivo de estos ataques. Vamos a ver otro ejemplo, una partida de Arnold Schlottlander, esperemos que lo hayamos dicho bien, contra el hermano del campeón mundial Eduard Lasker, que se jugó en Alemania en 1902 con el mismo tema del ataque en el punto F7. Esta partida inició con E4, las negras respondieron con E5, caballo C3, en vez de caballo F3 como en las partidas anteriores. Ahora las negras respondieron con caballo F6 y las blancas continuaron con alfil C4, inmediatamente mirando el punto F7 con su alfil. Ahora, en esta posición, las negras decidieron tomar el peón de E4, que es una movida un poco, digamos que no muy frecuente. Caballo por E4, esperando que las blancas continuaran con la siguiente variante. El caballo tomar el alfil, el caballo tomar el caballo en E4, perdón. Las negras seguir con D5 y haciendo un ataque doble a estas dos piezas. Alfil D3 para defender el alfil. Se toma el caballo y el alfil toma el peón de vuelta. Esta era la variante que habían calculado las piezas negras. Sin embargo, el blanco en esta posición decidió hacer una mejor jugada, un sacrificio en el punto F7 del alfil, inmediatamente para exponer el rey y quitarle la posibilidad de hacer enroque. Aquí el rey no tuvo otra opción que tomar el alfil, con lo cual las blancas continuaron con caballo por E4. Aquí ya se podría decir que el rey está bastante expuesto y bueno, las negras quisieron continuar con la conquista del centro con una jugada como D5. Véanse cómo los peones negros están dominando el centro y el caballo se ve forzado a retirarse de esa casilla. Sin embargo, antes de retirar el caballo, las blancas deciden hacer una jugada intermedia. Dama F3, jaque. Y aquí las negras decidieron, Eduard Lasker decidió esconder su rey en la casilla G8 para tratar de protegerlo. Con lo cual permitieron que las blancas hicieran la jugada caballo G5. Una jugada muy bonita, brillante, que amenaza con dar mate, colocando la dama en el punto F7 apoyada por el caballo. Sin embargo, esta jugada también, el caballo F5, es una jugada de sacrificio, debido a que la dama negra puede tomar el caballo, como efectivamente sucedió. La dama tomó el caballo en G5 y se llevó al término inmediato de la partida por la pobre situación del rey, que está obstruido por sus propias piezas y no tiene quien lo defienda en esta diagonal. Así que las blancas prosiguieron con dama por D5, dándole jaque al rey, que no tienen otra opción que regalar su alfil en la casilla E6 para posponer el final de la partida a una jugada, seguido de dama por E6, jaque mate. Fíjese cómo el rey no puede salir, como hemos dicho, por sus propias piezas y no tiene tampoco ninguna pieza que tome la dama o que obstruya el ataque hacia el rey. Ahora finalmente vamos a ver una partida también muy famosa de 1750, una de las partidas más viejas que hemos visto en este programa y muy famosa debido a que fue jugada por el gran jugador Quemur de Legal de Francia contra Saint-Brie. Esta es una partida muy famosa porque se conoce como el mate de Legal y es un mate que aprenden los aficionados para aplicarlo en sus partidas. La partida inicia con E4, Saint-Brie responde con E5, una partida abierta, como hemos explicado. Alfil C4, inmediatamente tocando el punto F7. Aquí las negras hacen la defensa filidor, D6, como hemos visto en programas anteriores. Las blancas prosiguen con
caballo F3. Y las negras deciden hacer un movimiento no muy bueno, que es alfil en G4, clavando el caballo y atacando con rayos X a la dama que está en D1. Ahora, en esta posición, las blancas decidieron seguir desarrollando sus piezas, que es la decisión correcta, con una movida como caballo en C3. Una movida muy buena. Y nuevamente las negras hacen una movida dudosa, una movida que se puede decir que es mala. Aquí debieron haber jugado algo como, digamos, caballo en F6, por ejemplo. Pero no, en esta movida las negras, el maestro Sambrier, hicieron la movida G6, una movida un tanto mala, que permite una combinación devastadora que termina con el jaque mate al rey. Y la combinación inicia con la jugada caballo por E5, haciendo un sacrificio de la dama, que es nuestra pieza más importante. Y por supuesto, Sambrier, al ver esto, decidió tomar la dama en D1. Sin embargo, no calculó que en esta posición habría un jaque mate en dos jugadas, con el ataque en el punto F7. La primera jugada, alfil por F7 jaque, protegida por supuesto por el caballo, con lo cual el rey no tiene otra opción que avanzar al punto E7, y se da el jaque mate con la movida caballo D5. Nótese cómo todas las piezas están cooperando para que el rey no salga por ningún sitio, y este caballo de D5 está tapando la salida y dándole jaque en el punto E7. Así que con esto hemos visto ya varios ejemplos de lo que son los ataques en F7, y esperamos que puedan aplicar estas estrategias en su partida. Ahora vamos a ver, sin más preámbulo, vamos a ver la solución del problema de la semana pasada. Problema bastante difícil, debido a que se necesita ver una jugada muy profunda para poder buscar la solución. Ahora, si en esta posición las blancas continuaran con algo como caballo D8, pues la partida sería empate, debido a que el alfil iría, por ejemplo, a E5, saliendo del embrollo de estar aquí en la esquina un poco limitado de espacio. Y si las blancas continúan con caballo C6, pues atacando el peón de D4 y el alfil D5, el alfil pudiera venir a F4, y después de que el caballo tome y el rey tome en esta casilla de acá, sencillamente la partida sería empate, puesto que este caballo, cuando se quite de aquí, vamos a decir que lo pongamos aquí en C2 y empecemos a avanzar este peón, cuando llegue a este punto, el alfil será sacrificado por el peón y realmente la partida sería empate, porque no habría material para dar jaque mate al rey negro. Contaríamos solamente con un caballo. Por ejemplo, aquí, para ilustrarlo, si movemos aquí, acá, aquí, solamente para ilustrar lo que estamos diciendo, volvemos acá y alfil por, rey por, y la partida sería empate, porque con este material no se puede ganar. Sin embargo, la jugada que hicieron las piezas blancas fue una jugada muy profunda, una jugada de un nivel muy alto, que fue rey F7. Y aquí las negras no tienen otra opción, debido a que no pueden mover el alfil ni a esta casilla, ni a esta casilla, ni a esta casilla. Están obligadas a mover el rey a esta casilla. Aquí las blancas prosiguen con el sacrificio del peón en A8, coronando dama, y las negras nuevamente están obligadas a jugar rey por A8. En esta posición las blancas nuevamente colocan su rey en G6, pero ahora hay una diferencia, que hace un momento estábamos en una posición similar, solo que había un peón aquí en la casilla A7, pero le tocaba a las piezas blancas. Ahora está la misma posición, pero le toca a las piezas negras. Las negras hacen rey B7, única jugada, puesto que no pueden colocar su alfil ni aquí, ni aquí, ni en esta casilla de 5, hacen la jugada rey B7. Y aquí
hacemos la jugada caballo D8, pero con jaque, que es importante. Estamos hackeando al rey. Las negras pueden seguir con algo como rey C7, por ejemplo. Y la siguiente jugada, caballo F7, atrapa el alfil, que ya no tiene ninguna casilla para moverse. Aquí, en donde pongamos el alfil, cualquiera de estas casillas será capturado por las piezas blancas. Así que en un movimiento desesperado, las negras tratan de acercarse a este peón para tratar de capturarlo. Rey C6, caballo por, rey C5. Y traemos nuestro rey a proteger el peón de D3. Rey acá, rey B4, rey E4, protegiendo el peón ya. Y la partida se termina porque el rey no tiene forma de tomar este peón al estar protegido por el rey blanco. Muy bien, con esto vamos a dejar este problema que vemos a continuación. Juegan blancas y dan mate en 2 jugadas, para que nos envíen la solución a nuestras redes sociales que aparecen en pantalla: Facebook Panama Chess Academy, Instagram Pana Chess Academy. Quisiéramos mandarle un saludo al niño Daniel Saldarriaga, al niño José Saavedra, al niño Diego Rodríguez y Daniela Rodríguez, que nos reportan sintonía a través de nuestras redes sociales. Así que bueno, con esto nos vamos a la primera pausa comercial y estaremos de vuelta con el maestro internacional Héctor Delgado, que nos estará dando una entrevista y posteriormente dando una clase magistral acerca de la importancia del desarrollo de las piezas. Volvemos de inmediato.